Michael Castillo tuvo visitas justo antes del colapso del sistema eléctrico nacional. Es decir, un día antes, yo de hecho me alegré muchísimo porque Michael hacía más de un mes que no tenía visita, es decir, no le quedaba prácticamente nada para comer no tenía nada allí. Y bueno, por suerte lo fueron a ver el día antes y le llevaron muchas cosas que le quedaron de reserva para todos esos días que seguramente pasó. Pero bueno, Michael estaba, ese día que lo fueron a ver estaba bien, estaba estable, tenía un buen ánimo y eso es lo último que supimos de él. En el caso de Luis Manuel, bueno, recientemente Luis Manuel recibió un premio importante de activismo, el Rasto, y también estaba animado, es decir, estaba como tratando de poner en práctica nuevas ideas que tienes de obras y tratando como de hacer las cosas alrededor de ese premio para mantener la noticia en alto. Es decir, él sabe, él lleva mucho tiempo en esto y él sabe perfectamente lo importante que es mantenerse en la noticia, no solo dentro de los medios y dentro del ecosistema cubano, sino también en las organizaciones internacionales, en los diferentes concursos, en los diferentes certámenes que se hacen, ¿no? Entonces esta era la situación de ellos dos, pero bueno, por lo demás todo está igual, es decir, siguen los dos en Guanajay uno y en Pinar del Río el otro. Yo me quedé muy preocupada en el caso de Michael porque cuando dijeron que el sistema energético no se podía reconectar, cuando empezó a tener todos estos fallos para reconectarse y solo estaban activos los grupos estos electrógenos, las estaciones estas pequeñas, en Pinar del Río, por ejemplo, no hay ninguna. Y yo decía, bueno, ¿y cómo van? ¿Cómo van las personas de Pinar del Río, en este caso la prisión también de Michael que está ahí, cómo van a recibir electricidad si esta situación se dilata, ¿no? Y bueno, ahora mismo al parecer lograron reconectarlo, pero lo que no se sabe es hasta cuándo esto va a durar así, ¿no? Y las prisiones siempre van a ser lo último del país. Se han recibido muchas denuncias de las cárceles, incluso antes del colapso del sistema energético nacional. Un poco antes de eso recibimos, por ejemplo, la noticia, una llamada intempestiva de un preso en la prisión de Melena del Sur para decir que Juan Enrique Pérez estaba plantado, que se había cosido la boca justamente porque le habían retirado sus medicamentos. Y bueno, ahí tuvimos varios días de alarma, varios días donde Juan Enrique estuvo incomunicado, donde lo mandaron a una celda de castigo muy severa que hay en Melena del Sur, que le llaman el Hueco, hasta que finalmente su esposa pudo ir a verlo unos días después. Al principio no la dejaron acceder a él, pero bueno, finalmente pudo verlo y en efecto él ya se había desplantado porque ya le habían devuelto sus medicamentos, pero tenía la boca hinchada, tenía muchas huellas de esos días terribles que había pasado. Y justo como que encadenamos esa noticia con el colapso del sistema energético nacional, con todos esos días oscuros que tuvimos. Por supuesto, un país que se puso mucho más tenso de lo que normalmente está y las prisiones estoy segura que no quedaron exentas de eso. Luego el huracán en Guantánamo con todo este desastre que ha dejado los fallecidos, los desaparecidos que ni siquiera se tiene un número exacto y entonces empezamos a recibir otras denuncias de otras prisiones. Ayer se supo que Duanis León Taboada, que es un muchacho de 25 años, condenado por sedición a 14 años de prisión y que está en el Combinado del Este, salió al patio gritando patria y vida y que fue golpeado brutalmente y fue también llevado a una celda de castigo. Hoy una amiga de la madre, Daimí Albornoz, que es la madre de Yoanqui Báez Albornoz, otro muchacho igual, también condenado por sedición a esa misma cantidad de años y amigo de Duanis, fue a la prisión para saber de Duanis y de su hijo, porque le avisaron de que estaba plantado. Es decir, evidentemente hay una situación fuera de control en el Combinado del Este. No es la primera vez ni remotamente que esto sucede. El Combinado del Este es una de las prisiones más terribles que existen. Es una prisión donde van personas con largas condenas que están condenadas, sentenciadas por penas graves, delitos penales graves, donde los presos políticos no deberían estar. Entonces, este tipo de situaciones, lo mismo entre los mismos presos comunes con los presos políticos que de los guardias, ¿no? Las represalias de los guardias con los presos políticos son habituales. Entonces, ahora mismo, evidentemente, hay una situación fuera de control en el combinado. La madre de Duanis León Taboada no pudo ir ella misma a la prisión porque justo cuando ayer recibió la noticia de la golpiza de su hijo, le dio un esquema transitorio, tuvieron que llevársela de urgencia para el clínico de 26. De hecho, Daimí, Albornoz y otros amigos estuvieron ahí con ella toda la madrugada.
hoy fue trasladada porque es que ni siquiera había una sala para poner la noche. Es decir, ella estaba en el pasillo recibiendo atención, tenía una parálisis parcial en la parte izquierda del cuerpo y estaba en un pasillo. Solo hoy pudo trasladársele a una sala ya en otro hospital, se le pudieron hacer algunas pruebas y bueno, ahora está mucho más estable, posiblemente ya esté camino a su casa, pero desde Duanis no sabemos con exactitud qué va a suceder. Es decir, lo único que Daimí pudo averiguar cuando fue a la prisión es que en efecto está en celda de castigo, que posiblemente esté 15 días en celda de castigo. No sabemos si es para ocultar los golpes que le dieron, en fin, que ahora mismo la situación es terrible. Y Joanki también está plantado y ni siquiera ella pudo ver a su propio hijo, es decir, solo le dijeron eso, que sí, que estaba plantado. Evidentemente tienen que estar relacionados los hechos y todo responde a esta situación fuera de control que hay en el combinado. Ya con anterioridad, también yo había estado haciendo con otros amigos y con la familia de Lisandra Góngora una campaña que ya lleva más de un mes, es decir, fue una campaña que empezamos a principios de septiembre, justo también por la falta de atención médica a Lisandra, que tiene un fibroma, que había estado con hemorragias continuas y que no la estaban atendiendo, y también por la separación, ¿no? Por la lejanía de Lisandra respecto a su familia. Lisandra fue trasladada hace más de un año a la prisión de la Isla de la Juventud, a pesar de que su casa está en Guira de Melena, ahí es donde vive su esposo, ahí es donde viven sus hijos pequeños, y esta situación de lejanía hace que los niños no vean a Lisandra menos de 3 meses, es decir, tienen que concentrarles las visitas, todo lo que esto conlleva también de las cosas que se le pueden llevar, que después se echan a perder, que no llegan y que no llegan, no le duran. También los medicamentos, se queda sin medicamentos y es muy difícil acceder a la isla. Y ahora mismo con la situación de precariedad que hay con el combustible, es decir, la isla queda aislada de vez en cuando, es decir, de vez en cuando hay restricciones para acceder más aún a la isla y todo eso lo está sufriendo esa familia. Por eso fue que empezamos esa campaña para hablar de la atención médica que no le están brindando a Lisandra y para hablar de ese traslado injusto y de la posibilidad de que la puedan al menos acercar a su familia. Entonces, hasta ahora no hemos tenido, es decir, se han seguido haciendo gestiones para el traslado, al esposo todo el tiempo le dan respuestas evasivas, la seguridad del Estado ha estado monitoreando el caso más cerca justamente por la presión que se ha hecho con la campaña, la han ido a ver en la prisión, pero hasta ahora no ha habido ningún cambio favorable para Lisandra, simplemente están más pendientes de la situación. Yo de hecho hablé con ella ayer, ella llamó ayer y ella está firme porque ella es una mujer muy fuerte, realmente ella es excepcional. Todas estas personas de las que hemos estado hablando hoy son realmente excepcionales, tanto los hombres como las mujeres, como las madres, como las esposas. Y ella lo único que le preocupaba ayer era que sus hijos estuvieran bien, que nosotros estuviéramos al tanto de sus hijos y que ella iba a resistir, ¿no? Eso fue como lo último que me dijo cuando terminamos de hablar.